Ecuaciones lineales. Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de varias ecuaciones, mínimo dos, de primer grado, en el cual se relacionan las incógnitas que no conozco. Normalmente cuando hablamos de ecuaciones lineales, siempre se nos viene a la cabeza matrices, ¿sí? Las matrices simplemente es un arreglo o una representación de un sistema de ecuaciones como tenemos acá a forma matricial. La notación matemática para una matriz se refiere a cómo se escribe para facilitar el entendimiento. Normalmente es matriz A por el vector incógnitas es igual al vector de coeficientes o vector de constantes. Existe una manera fácil y rápida de resolver esto, que es si a ambos lados de la ecuación, de esta que tenemos acá, tenemos la inversa o aplicamos la inversa, nos va a quedar que la inversa de la matriz por la matriz por el vector x es igual a la inversa de la matriz por b. En este caso, la inversa de una matriz por ella misma es igual a la matriz identidad, a la matriz de unos. Por eso nos queda que x, el vector de constantes, perdón, el vector de variables, es igual a la inversa por el vector de constantes. Esto sería la matriz inversa. Es un método sencillo que Excel ya tiene incorporado en sus cálculos. Unas funciones que vamos a ver más adelante. Luego aparece la técnica de eliminación de Gauss. Es una de las herramientas más utilizadas. Consiste en combinar ecuaciones y en cada combinación se va eliminando una variable hasta llegar a una sola, la cual resolvemos y a partir de eso nos devolvemos a encontrar el resto de variables. Luego aparece el método de Cramer, que se basa en encontrar los determinantes, en este caso un determinante original, y luego vamos a coger el vector de constantes, vamos a hacer el reemplazo, en cada columna encontramos un nuevo determinante y vamos a encontrar los valores de cada variable. Existen otros métodos como eliminación de incógnitas. Es simplemente una manipulación algebraica para ir eliminando las variables. Está la eliminación de Gauss sencilla. Digamos que es una manera también utilizada. Existe el pivoteo, que es una versión un poquito mejorada de la eliminación de Gauss sencilla, ya que evita algunos problemas que tiene esta, que en algunos casos no evita la división por cero. Y tenemos el método de Gauss-Seidel iterativo. En este caso, el método de Gauss-Seidel iterativo consta en que de cada ecuación vamos a despejar una variable con ciertos criterios. La idea es que no vamos a repetir nunca una variable en cada despeje, o sea que si tenemos tres ecuaciones, por ejemplo, en términos de x, y, z, en una ecuación despejamos en términos de x, en otra en términos de y en otra en términos de z. Esa sería la primera consideración. La segunda consideración que tiene este método es que en cada despeje debemos garantizar en la medida de lo posible que el coeficiente mayor de la ecuación es el término que vamos a despejar. Para esto vamos a utilizar, para comprobar si el método funciona, una fórmula de error que es idéntica a otras fórmulas que vamos a ver. Simplemente vamos a comparar el dato nuevo menos el dato viejo. Es un error relativo. Existe un enfoque diferente del método de Gauss-Seidel, que es el método de Jacobi. El método de Gauss-Seidel consiste en conocer unos valores e ir haciendo iteraciones, y a partir de esos valores voy a calcular el que sigue y a su vez el que sigue, y se va repitiendo un proceso. El de Jacobi cambia un poco y eso es lo que los va a hacer diferentes. Este no va a ser una iteración simplemente, sino que cuando se encuentre cierta cantidad de valores, a partir de esos valores se calculan otros. Esa es la diferencia entre uno y el otro.
Para ejemplificar las ecuaciones no lineales, vamos a resolver un ejercicio utilizando el método de la matriz inversa, el método de Cramer y el método de Gauss-Seidel. En el caso de la matriz inversa, tenemos el siguiente enunciado. Una compañía electrónica produce transistores, resistores y chips de computador. Cada transistor requiere 4 unidades de cobre, 1 unidad de zinc y 2 de vidrio. Cada resistor requiere 3 y 1 de los 3 materiales antes mencionados en la misma razón. Y por último, el chip requiere 2, 1 y 3. De estos materiales, si los organizamos en una tabla, tenemos esta información. La disponibilidad de estos materiales varía semana a semana, por lo que la compañía necesita determinar un modelo, en este caso un modelo de producción, para saber cuántos transistores, resistores y chips puede fabricar si tiene 960 unidades de cobre, 510 unidades de zinc y 610 de vidrio. Vamos a utilizar los 3 métodos para resolver el mismo ejercicio. Lo primero que hay que crear es una tabla donde consignemos los valores y formemos la matriz. Tenemos 3 tipos de familias: transistores, resistores, chips y cobre, zinc y vidrio. Entonces sabemos, por ejemplo, que para los transistores, pues vamos a crear primero la tabla. Sé que es una matriz de 3×3 y con su vector de constantes. ¿Listo? Aquí arriba vamos a poner las variables y aquí las constantes. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Que no sé todavía cuántos transistores son. Llamémoslos X. ¿Cuántos resistores son? Llamémoslos Y. Y chips, llamémoslos Z. No conozco la cantidad. ¿Listo? Sé que van a producir una cantidad determinada, pero todavía no sé cuánto vamos a producir de cada uno de estos. ¿Listo? Esto es lo que tenemos que averiguar. ¿Cuántos van a ser de transistores, cuántos resistores y cuántos chips? A partir de esta información, yo les podría decir que si fabrico por ejemplo, para saber cuánto cobre tenemos, si yo tengo que gastan 4X más 3Y más 2Z, esto debe ser igual a ¿cuánto? Estamos hablando de cobre, debe ser igual a 960. ¿Listo? Si hago las cuentas para el zinc, tengo X más 3Y más Z y es igual a la cantidad de zinc que tengo, que es 510. ¿Listo? Vamos a poner el mismo tamaño para que podamos ver un poco mejor. ¿Listo? Por último, tendría 2X más Y más 3Z y es igual a 610. Y estas serían mis 3 ecuaciones. Aquí yo sabría cuánto cobre hay, cuánto zinc hay y cuánto vidrio. Esto me daría la cantidad de cada uno de estos equipos que puedo producir para tener 960, 510 y 610 respectivamente.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí mis variables X, Y y Z. Voy a poner aquí las constantes 4, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, y 960, 510 y 610. ¿Listo? Si ustedes miran, yo estoy mirando cuánto zinc me da, perdón, cuánto vidrio da, cuánto zinc y cuánto cobre. Para resolver este método es una manera muy sencilla. Vamos a usar dos comandos principalmente. El primero de ellos se llama mmul y el segundo de ellos se llama minversa. ¿Listo? ¿Qué hace cada comando? El primero es multiplicación de matrices o vectores o matriz con vector, pero debe cumplir las reglas de multiplicación de matrices, que las filas de uno deben ser iguales a las columnas de otro. Y este saca la inversa de una matriz. Esta matriz debe ser una matriz cuadrada. ¿Listo? Entonces tenemos en cuenta estos dos comandos. ¿Listo? Debemos tener en cuenta estos dos comandos. Entonces vamos a resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Hay que seleccionar un espacio igual, en este caso, al vector constantes. Si el vector constantes mide 3 por 1, yo selecciono, puede ser al lado o en otra celda donde ustedes quieran, del mismo tamaño. Siempre seleccionamos del mismo tamaño. Miren que empiezo en la primera, en la parte superior, y llevo hasta el final. La primera queda de color blanco y el resto de un color gris. Y vamos a anotar lo siguiente. Igual. mmul. Y miren que dice, devuelve el producto matricial de dos matrices. Una matriz con el mismo número de filas, matriz 1, y columnas que matriz 2. Entonces hacemos mmul. Inmediatamente copiamos minversa. Selecciono mi matriz, que solamente es esto. Cierro paréntesis. Punto y coma o coma, dependiendo del computador, en mi caso es punto y coma, selecciono el vector respuesta y vamos a cerrar paréntesis. ¿Listo? Entonces ahí ya está lista la programación, falta resolverlo. Si le dan enter normal, van a ver que les muestra solamente una respuesta. La pregunta es, ¿dónde están las dos? ¿Qué faltan? Para eso tenemos que aplicar otro comando adicional, que es control más shift más enter. Todo esto al mismo tiempo. ¿Listo? Vamos a hacer este comando al mismo tiempo. ¿Listo? Si hice esto por error, no significa que tengo que borrar. Para eso existe otro comando que se llama F2. El comando F2 simplemente volvemos a seleccionar el espacio, apretamos F2 y vuelve, me activa la ventana. Es como devolverme antes de hacer la operación. Ahora sí, control, shift, enter. Y nos da las respuestas. Nos dice que 120, 100 y 90. ¿Cómo sé cuál es cada valor? En el mismo orden que estén estos. Entonces voy a copiar, me paro aquí al lado,
clic derecho, aquí donde dice transponer, y tenemos esto. ¿Listo? Voy a correr esto aquí un poco para que no queden pegadas, y estaría aquí la respuesta. Las vamos a correr, las voy a poner aquí abajo, no hay ningún problema, y podemos ver que necesito 120 transistores, 100 resistores y 90 chips para esa producción. Y este es el método de la inversa. Método de Cramer. El método de Cramer es un método que va a servir para encontrar los determinantes de la matriz y sus reemplazos. Como tenemos el mismo ejercicio, vamos a aprovechar esta parte que es copiar la matriz y esta parte. ¿En qué consiste el método de Cramer? Vamos a encontrar el determinante original y luego vamos a proceder a reemplazar este vector en cada columna e ir encontrando un nuevo determinante. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a copiar solo la parte de la matriz, la misma cantidad de datos que tenga acá. Como tengo 3 datos, lo voy a copiar otras 3 veces. 1, 2 y 3. Entonces ya tengo 4 matrices, la original y las 3 que me van a servir para reemplazo. Luego, ¿qué hacemos? Copio el vector constantes y lo voy a copiar en la primera columna, luego en la segunda y por último en la tercera columna. Si notan, yo les pongo un color a este vector para saber visualmente dónde lo estoy reemplazando y no equivocarme. Obviamente que cuando tengamos más experiencia, esto no es necesario. Entonces ya tengo mis 4 matrices, la original y las 3 reemplazadas en cada columna. Entonces vamos a encontrar los determinantes. Vamos a crear unos nombres, llamémoslo determinante original. Y luego determinante del 1, que corresponde a la columna 1. Y así columna 2, columna 3, dependiendo de la cantidad de datos. Muy bien, ya tengo mi anotación. ¿Cómo encuentro los determinantes? Para eso hay un comando, se llama mdeterm. Ese comando va a encontrar el determinante de una matriz cuadrada. ¿Listo? Es una manera rápida de encontrar el determinante de una matriz cuadrada. ¿Listo? Entonces tenemos el comando que vamos a usar. Pero vamos a parar aquí. Igual mdeterm y selecciono mi matriz. Cierro paréntesis o enter directamente y nos da igual o más, recuerden, mdeterm de esta. No es necesario en este caso cerrar el paréntesis, con el enter automáticamente lo cierra. Igual mdeterm igual mdeterm de la última. Y ya tengo mis 4 determinantes. El original versus los reemplazados. ¿Cómo encuentro los valores que yo quiero? X, Y y Z. Muy sencillo. En la teoría veíamos que para encontrar el X1, vamos, el determinante del reemplazo dividido el determinante original. En este caso, por ejemplo, X sería igual a determinante original dividido determinante, perdón, es al revés, determinante 1 dividido determinante original. Siempre es dividido el original. Entonces, ¿cómo encuentro el resto? Igual. Este sería
2 y este 3. Este sería el Y y este sería el Z. Entonces quedaría algo como esto. Igual, determinante 1 dividido el original. Determinante 2 dividido el original. Determinante 3 dividido el original. Siempre es el original. Y miren que nos da la misma respuesta que el ejercicio anterior. 100, 120 y 90. ¿Listo? Y este es el método de Cramer. Método de Gauss-Seidel. El método de Gauss-Seidel es un método iterativo. ¿Qué significa la palabra iterativo? Viene de iteración. Hay que hacer unas iteraciones para empezar a encontrar los valores más apropiados para la solución. Entonces vamos a partir nuevamente del ejercicio que teníamos, que era esta matriz. Pero más que la matriz nos interesa son estas ecuaciones. ¿Listo? Con estas ecuaciones es las que vamos a trabajar. Entonces, ¿en qué consiste el método iterativo? Y es que de cada ecuación vamos a despejar la que tenga la variable con el coeficiente más grande. Cuando hablo de coeficiente no nos importa el signo, nos importa es el valor del número. En este caso voy a despejar de la primera ecuación, voy a despejar a x. Entonces quedaría de la siguiente manera. X es igual a 960. Lo voy a poner de una vez con los paréntesis. 960 menos 3y menos 2z y todo eso dividido 4. Y este sería el primer despeje. Como ven, busqué el coeficiente mayor posible. En este caso me voy para la segunda ecuación. En este caso voy a despejar y. Quedaría de la siguiente manera. Y es igual, entre paréntesis, 510 menos 3y menos x menos z dividido 3. Por último, despejaré z. Es igual, abro paréntesis, 610 menos 2x menos y dividido 3. ¿Qué tenemos? Una ecuación en términos de cada uno. No podemos repetir variables, o sea que cada variable tiene su propia ecuación. Y segundo, tenemos que, en la medida de lo posible, despejamos con el coeficiente mayor. 4, 3 y 3. En algunos casos pues va a haber matrices que solamente tienen dos condiciones que se cumplan, o sea, dos números mayores, y hay matrices que no cumplen esto. Entonces toca jugar a ver cuál despeje es el correcto, y en algunos casos muy eventuales, cuando no se cumple ninguna condición, es posible que este método tenga alguna falla. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a programar nuestras variables x, y y z, y a su vez vamos a programar un error para x, un error para y y un error para z. Y tenemos nuestros datos. Para empezar a hacer la primera iteración vamos a tomar esta ecuación. Puede ser cualquiera de ellas, no importa. El procedimiento es el mismo. Vamos a suponer un valor de x, un valor de y un valor de z. Pueden ser cualquier valores. Normalmente se acostumbra a poner 0, 0. Y lo voy a poner aquí en negrito. Entonces, ¿cómo calculamos este valor de x? Muy sencillo, aplicamos la ecuación.
abro paréntesis, 960 menos 3 por y menos 2 por z dividido 4. Y esto me da 240. El valor de z, utilizamos la ecuación que tenemos, valor de y, perdón, 510 menos x menos z dividido 3. Por último, programamos el otro valor, 610, el igual, abro paréntesis, 610 menos 2 por x menos y todo dividido 3. Entonces, en teoría, con estas tres ecuaciones programadas ya tenemos resuelto el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a arrastrar desde la segunda fila y van a ver que las respuestas empiezan a asemejar a lo que teníamos. ¿Hasta dónde arrastrar? Depende del error. Entonces, para calcular el error, voy a tener en cuenta desde la tercera fila, porque voy a comparar. Este dato sería el nuevo y este sería el viejo. Y las dos suposiciones no las voy a tener en cuenta. Entonces sería igual o más ABS de nuevo menos viejo dividido nuevo todo por 100. Este error, recuerden que es en porcentaje. ¿Listo? Estos errores son en porcentaje. Una vez tengamos programado este error, simplemente nos vamos a parar aquí, en la parte inferior derecha, cruz negra, arrastramos hacia la derecha y luego nos paramos otra vez aquí y arrastramos hacia abajo. Como ven, el error cada vez es más pequeño. Si fuéramos más cansones y lleváramos hasta el final, pueden notar que va a llegar un momento que la respuesta va a ser similar a lo que dio los otros métodos. 120, 100 y 90. En esto consiste el método de Gauss-Seidel.